11:16 de la mañana, estás escuchando La Mañana de CNN, aquí en CNN Radio, y acabamos de abrir nuestra transmisión en las redes sociales. Nos ven en Twitter, nos ven en Facebook, nos ven en el YouTube de CNN en español, porque, y más en campaña, están viniendo todos los funcionarios y precandidatos importantes para este 2023. Ayer, hace horas nada más, estuvo Gabriela Cerruti acá y dio que hablar a toda la República Argentina, y vinieron, como siempre digo, de todos los colores políticos. De hecho, vino Horacio Rodríguez Larreta, que está teniendo una dura interna en Juntos por el Cambio con Patricia Bullrich, y el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich es el señor Luis Petri, que está aquí con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar acá. Un placer que hayas venido, porque siempre en este tipo de charlas uno puede justamente conversar más tranquilo. Primero, ¿cómo estás leyendo vos el tono de la campaña, sobre todo de esta interesante, jugosa, picante interna en Juntos por el Cambio? ¿Qué sentís vos a 18 días? Bueno, lo primero es que se están utilizando por primera vez las PASO como herramienta para definir las candidaturas de un frente electoral. Vos pensás que estamos en un proceso interno donde, por ejemplo, en el 2019 no existió competencia dentro de los frentes electorales. Cada frente electoral ungió su candidato a presidente, y para lo que sirvió la PASO fue para realizar una gran encuesta. Por primera vez, desde que se instauraron las PASO en la categoría presidencial, hoy tenés competencia, y dentro de esa competencia, la más importante se da dentro del espacio de Juntos por el Cambio, donde claramente, producto de esa competencia, existen diferencias y posicionamientos, que es normal, pero lo más importante es que existe la vocación y la voluntad de continuar juntos después del 13. Esto no tiene que quedar ningún tipo de dudas. Sí, porque dos motivos. sabes que a veces da la sensación de que sí hay dudas, de que no la ves a Patricia trabajando con Horacio. Por eso lo aclaro yo, porque me parece que siempre en los procesos internos existen diferenciaciones lógicas, pero hay dos motivos que son muy importantes a la hora de garantizar la continuidad del espacio. Primero, porque hay lo que se conoce como affectio societatis, esto es las ganas de compartir un espacio común después del resultado del 13, que yo estoy convencido que va a ganar Patricia Bullrich. Pero segundo, porque lo reclama también la gente. Es decir, la gente lo que nos pide es manténganse unidos como principal espacio opositor con posibilidades de derrotar al kirchnerismo, ¿no? Y al masismo. O sea que vos te ves integrando listas o lugares, pase lo que pase. Por supuesto que, y está bien que lo digas, es lo normal, es lo normal. Pero supongamos que gana Horacio. Pero es lo normal. Realmente Mirá, se ven poniéndose a disposición. Yo les cuento mi experiencia personal. Yo tuve una PASO en Mendoza, yo competí por la candidatura a la gobernación. Hicimos una gran elección, sacamos el 40% de los votos de la interna, y ese mismo domingo estábamos con Alfredo Cornejo proyectando la elección general, y reclamándole, por ejemplo, que tomara nuestras propuestas, pero claramente compartimos un mismo frente. Si las diferencias fuesen tan grandes, en definitiva no existiría competencia dentro del mismo espacio, sino sería todo por fuera. Y antes de avanzar con estos temas, te quiero preguntar esto muy directamente. Tu pulso en la calle, con total honestidad, es que gana Bullrich y pierde Larreta. Bueno, yo lo veo en la calle, lo veo en las encuestas, pero yo no me dejo llevar por las encuestas, porque todos sabemos los problemas que tienen metodológicos a la hora de dar cuenta de la intención de voto de los ciudadanos, y además los diferenciales que existen entre una encuesta y otra son altísimos, con lo cual no sabes a quién creerle. Lo que sí le creo es a la gente. Lo que sí creo es la gente en la calle cuando se expresa, cuando no viene del círculo político y ve en Patricia una persona que le genera esperanza, en donde se emociona, en donde le dice que vaya para adelante, y no es una muestra, son cientos de miles de muestras en todo el país. El otro día fuimos a la rural, fue incesante la cantidad de gente del interior del país que había ido por vacaciones y que le decían: no aflojes, métele para adelante, dale con todo. Si se confirma esta expectativa que tienen, y siguiendo con la línea de la unidad, ustedes eventualmente se viven integrando listas con el espacio de Larreta.
A la inversa, si se confirma un triunfo de Patricia Bullrich, ¿qué rol imaginan para Horacio Rodríguez Larreta? Eso se verá, me parece que no hay que anticiparse. Hoy tenemos, no podemos hablar después de las PASO, después del 13. Lo único que podemos garantizar sí es que va a haber unidad. Después se verán los roles, se verán los lugares, los definirá Patricia, pero me parece que adelantarse a pensar qué lugar va a ocupar el adversario, en este caso ocasional adversario político de la interna, me parece que no tiene ningún sentido. Eso será tema de conversación para después del proceso electoral. Hoy nos tenemos que concentrar en las PASO y fundamentalmente nos tenemos que concentrar en que nuestro verdadero rival es el kirchnerismo y es Massa, claramente. Entonces es quien gobierna hoy la República Argentina y lo hace de manera desastrosa. Voy a ser un poco malo a propósito. ¿Es Massa o antes es también un Milei, teniendo en cuenta el espectro ideológico que están disputando? No, para nosotros es Massa, porque hoy quienes están gobernando la Argentina es el Frente de Todos, es Massa, es el ministro de Economía, es el que está tomando medidas que hoy están perjudicando a los argentinos. Claramente las medidas que toma Massa como ministro de Economía tienen que ver más con su condición de candidato que con su responsabilidad de ministro. Entonces nos parece que el verdadero rival a enfrentar, y además porque ostenta el poder, porque ellos hoy son el partido de gobierno y esperemos que lo sean hasta el 10 de diciembre, y por lo tanto no nos tenemos que equivocar. Milei eventualmente podrá ser un eventual aliado en el Congreso de la Nación. Porque parecía que esa relación se había puesto un poco tirante entre Patricia Bullrich o su espacio y Milei en las últimas horas. Bueno, es normal que en momentos de campaña a veces se produzcan estas situaciones de tensión, pero independientemente de esto, nosotros sabemos que nuestro rival es el kirchnerismo que encarna el más descarnado populismo en la República Argentina y que siempre ofrece la misma receta. El populismo juega de memoria en esto. ¿Por qué? Porque te regalan el corto plazo, te regalan el presente, pero te hipotecan el futuro, concentran poder económico y poder político, intentan perpetuarse en el poder, tratan de cooptar la justicia y persiguen opositores y medios de comunicación. Esa receta no falla. Entonces, contra el verdadero rival es este populismo que tiene no anclada la Argentina. La verdad que la Argentina se viene deteriorando año a año sistemáticamente, donde lo único que creció en esta gestión fue la pobreza, la inflación, el desempleo, los planes, y contra este modelo que claramente está destruyendo la Argentina es en donde nos plantamos, y nos plantamos 180 grados de las medidas que se toman. Hablas de la receta del populismo y justo en este momento se están discutiendo mucho las recetas económicas y resurge la receta del blindaje. La propia Patricia Bullrich utilizó esa palabra, blindar, un préstamo del Fondo Monetario para levantar el cepo. Hoy Rodríguez Larreta retomó esta mañana esa discusión del blindaje de 2001. ¿Esas recetas sí están bien? No, mira, nosotros lo que decimos es hay que poner orden en la economía. Poner orden en la economía, entre otras cosas, lo que supone es un Banco Central independiente que no financia el Tesoro como lo viene haciendo. Hoy el Banco Central es el cajero del Tesoro de la Nación y lo asiste constantemente, en lugar de cumplir con el rol de cuidar el valor de la moneda, ser el custodio del valor de la moneda, es el prestamista del gobierno nacional, un gobierno nacional que claramente gasta más de lo que recauda y que arrastra un déficit crónico. Los primeros 5 meses del año el déficit fue de 1.2 billones de pesos y que no hace nada para corregir el principal problema que tienen los argentinos y que tiene la Argentina, que es el déficit estructural. Ahora, lo que vos tenés que hacer es avanzar en un acuerdo con el fondo, es avanzar claramente en un acuerdo con el fondo, es acumular reservas y eliminar el cepo. Y esto es lo que está proponiendo Patricia. Ponele después el nombre que quieras, pero básicamente lo que tenés que hacer es esto. Porque tal como se plantea, sonó un poco también a receta un poco transitada y fallida. No. De lo que se trata es de acumular reservas, de garantizar la independencia del Banco Central, de eliminar los cepos y de normalizar la economía. Y de corregir el principal problema, porque cuando vos decís ¿por qué hay cepos? ¿Por qué hay restricción a las importaciones? ¿Por qué hay regulaciones, controles de precios? ¿Por qué padecemos la inflación que padecemos? La causa es el déficit crónico que arrastramos y que el populismo no está dispuesto a corregir. Y allí es donde nos tenemos que enfocar, a bajar el déficit.
Y para bajar el déficit tenés que bajar el gasto del Estado. Vos pensás que tenés un Estado que creció un 100% en los últimos 20 años en relación al producto, porque pasamos de tener un 23% del producto representado el gasto público a un 43% del producto, pero esto no se vio reflejado en una mejoría de los servicios. Esto es, vos no mejoraste la educación, no mejoraste la salud y no mejoraste la seguridad. Muy por el contrario. Es un Estado endogámico que se piensa a sí mismo y que le quita el poder a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque creció tanto que en lugar de hacer crecer al sector privado, al contrario, redujo la participación del sector privado y aumentó su propia participación. Lo que tenemos es que corregir definitivamente el principal problema que tiene la economía argentina y que es el germen de los populismos que gastan más y que hacen fiestas que después terminan siendo impagables, y en donde creo que hay que empezar por la política, donde la política tiene que hacer el ajuste y tiene que gobernar con un principio que nosotros creemos que es trascendental a la hora de fijar prioridades y establecer cómo se gastan los recursos del Estado, que es el de austeridad republicana. Y no lo tiene que hacer solo el Estado Nacional. Lo tiene que hacer el Estado Nacional, pero también el esfuerzo lo tienen que hacer las provincias y los municipios. En donde, por ejemplo, hubo un pacto fiscal en el 2017 donde las provincias se comprometieron a bajar ingresos brutos. Que es un impuesto que penaliza la industrialización, y es gravísimo. Y después, cuando asumió este gobierno, los gobernadores borraron con el codo lo que habían escrito con la mano y volvieron a aumentar las alícuotas de ingresos brutos y volvieron a aumentar la carga impositiva. Lo que tenemos que bajar es la carga impositiva y el gasto del Estado en los 3 niveles. Volviendo un poco a lo que contábamos recién, a colación de las últimas propuestas de Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta dijo en esta radio, hace un rato nada más, ¿otro préstamo más al FMI? Nadie está hablando de préstamo. Cualquiera que sepa un poco de economía sabe que vamos a tener que negociar con el fondo. El próximo gobierno lo va a tener que hacer. Sí, pero Patricia Bullrich hizo referencia nosotros a vamos, pedir. No, pero lo aclaró. Vamos a tener que negociar con el fondo. Lo que no sabemos es en qué estado de situación vamos a recibir el gobierno, con lo cual hablar hoy por hoy de préstamos o no, me parece que no tiene ningún sentido, porque no sabes en qué estado de situación vas a recibir la Argentina con un gobierno que, en lugar de dar seguridad jurídica, que en lugar de transmitir confianza, que en lugar de establecer reglas claras, todo el tiempo te está cambiando las reglas del juego y todo el tiempo te está cambiando. Te lo pregunto porque viste que en las últimas horas también trascendió bastante esto de, bueno, tenemos una receta, pero todavía no les podemos decir el acuerdo técnico de dónde sacaríamos el dinero. Y es verdad que a medida que se acercan las elecciones, uno también va necesitando como población, ni siquiera no, nosotros por supuesto, como población, más especificidades. Bueno, claro, a ver, nosotros estamos trabajando en un programa económico. Ese programa económico, justamente, yo te lo decía, por un lado tiene que ver con la independencia y la autonomía del Banco Central, por el otro lado tiene que ver con la salida del cepo, por el otro lado tiene que ver con una ley de protección de inversiones, pero después hay que ver cómo termina esta desastrosa gestión económica que está emprendiendo el ministro candidato a presidente Massa, porque la verdad que no vas a saber en qué estado te dejan el gobierno. Fundamentalmente, por ejemplo, si implementan, como ya se está viendo, un nuevo plan platita, ¿no? Para intentar revertir el resultado electoral que hoy parece adverso al gobierno. Lo dice Luis Petri, es el precandidato hoy todavía a vicepresidente en el espacio que encabeza como precandidata Patricia Bullrich. Queremos preguntarles más cosas. Algunas propuestas para pasar al aspecto propositivo de la campaña. Quiero hablar sobre el spot Si no es todo es nada, para reflexionar un poco al respecto. Por ahí sale alguna cosa del corazón, no sé. Y yo tengo ganas de preguntarle cómo es vivir con una periodista. Se siente interpelado todo el día. Que encima es mata la pregunta. Que encima es amiga mía, o sea que qué presión nos metes. Excelente. Luis Petri con nosotros, actualizamos noticias, un par de minutos y ya venimos. 34 minutos pasaron de las 11 de la mañana y precisamente la mañana de CNN siempre entrevistando a los principales hombres y mujeres detrás de las listas más importantes. Estamos con Luis Petri, el precandidato a vicepresidente en el espacio de Patricia Bullrich. Te adelantaba esto. Le fue bien mediáticamente y generó mucho rebote. Si no es todo es nada, dijo, y todavía sigue repitiendo en algún spot, Patricia Bullrich. A unas semanas del lanzamiento de eso, ¿ya está? ¿Fue mucho? ¿O siguen en la misma línea? Pero cuando nosotros decimos si no es todo es nada, es
si no corregimos el problema de la inflación, vamos a seguir emitiendo descontroladamente. Es bajamos el gasto público o seguimos en esta fiesta populista. Es luchamos contra la corrupción o garantizamos impunidad. Es república versus populismo. Digo, es resolver los problemas del Estado o seguir con esta espiral de crisis recurrentes que viene viviendo la República Argentina. De eso se trata el todo o nada. No podemos resolver los problemas de la Argentina con atajos, ni con tibieza. Y esto de defender las ideas en la calle quizás no es un poco al límite, en el sentido de quizás como adelantar que pueda venir algo fuerte a nivel social. No, se trata de contar con legitimidad social. Vos pensá que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. La expropiación de Vicentín. ¿Por qué se frenó? ¿Ustedes recuerdan por qué se frenó? Se frenó porque hubo un pueblo movilizado que se pronunció y que paró la locura de un gobierno que iba contra la Constitución Nacional y contra el derecho de propiedad. Nosotros vamos a tener el poder que nos va a dar la gente en las urnas. Y además vamos a tener mayoría en el Congreso de la Nación. Algo que ha sido inédito en la historia argentina, por lo menos en la historia reciente democrática de nuestro país. ¿Por qué? Porque podemos llegar a tener mayoría en el Senado y vamos a construir una mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, esto nos va a dar el poder de la gente. Por eso nosotros decimos, no se puede negociar con los que tienen secuestrada la Argentina. ¿Qué vas a negociar con los piqueteros? Que no te hagan, que en lugar de hacerte 9.000 piquetes en un año te hagan 4.500. ¿Qué vas a negociar con Baradel? Que en lugar de 62 paros te haga 30. Entonces, ¿pero qué haces? Claro, con Baradel, con los piqueteros. Pero lo que tenés que hacer básicamente es ir con tu programa de reformas al Congreso, donde vas a tener mayoría y donde vas a tener una altísima legitimidad popular ¿Para qué? Implementar ese programa de reformas. Pero claramente vos con los piqueteros, con las organizaciones piqueteras que toman de rehenes a los pobres y los obligan a marchar, y les quitan la dignidad, porque si vos me dijeras, estas organizaciones sociales han permitido que en la República Argentina, quienes hoy viven en la pobreza, quienes hoy viven en la indigencia, quienes hoy no tienen un trabajo, puedan recapacitarse, puedan tener terminalidad educativa y puedan encontrar un trabajo, bueno, bienvenida sea, pero no está ocurriendo eso. Lo que está ocurriendo es que toman de rehenes a los pobres, los obligan a marchar, los obligan a acampar, van con chicos a las marchas, coincidiendo van incluso con chicos esa... a las marchas, los utilizan de escudos cuando esos chicos deberían estar en los colegios, y hay que terminar con esta locura, hay que terminar con la tercerización de los planes sociales. El Estado, vos fíjate, nosotros tenemos 32 empresas públicas que tienen un déficit de 5.000 millones de dólares, ¿no? Anuales. Entonces, vos cuando hablas de administrarlas eficientemente, desde el kirchnerismo te corren diciendo, las van a privatizar, ¿viste? Y nadie está hablando de eso, está hablando de administrarlas eficientemente. Ahora, lo que no dicen los kirchneristas es que tienen privatizada la política social en 5 vivos, en Biliboni, en Grabois, en Pérsico, que además atienden de los dos lados del mostrador, porque están en el gobierno, están en la oposición. Entonces, pero el diagnóstico pero hay que terminar con la privatización de la política social en este país. El problema es cómo. La tiene que recuperar el Estado. Pero ¿cómo los barres con la fuerza, los piqueteros? ¿Cómo los barres con la... Primero le sacás el manejo de los planes. La primera cuestión que tenés que hacer. Los planes los tiene que manejar el gobierno nacional. Segundo, los reconvertís, le das un verdadero sentido para que recapaciten laboralmente a la gente, para que tengan terminalidad educativa, para que los padres cumplan con la obligación de llevar a los chicos a las escuelas y no tenerlos en los acampes y en las marchas. A partir de allí, vos imagínate, si no tienen el control de los planes, ¿cómo van a movilizar? Si los tipos toman asistencia. Si los tipos van con planillas, y lo hemos visto todos por la televisión, van con planillas y los obligan a marchar, los denigran, les quitan la dignidad, los obligan a marchar bajo la amenaza de quitarles el plan. Vos imaginate si una persona sabe que no va a perder el plan. ¿Va a ir a marchar? No va a ir a marchar. Ahora, a renglón seguido, tenés que reestructurar esos planes, los tenés que transformar en un seguro de desempleo, le tenés que poner condicionalidad y terminalidad. Eso sí no es de un día para el otro, ¿no? ¿Qué tiempo calculan para hacer un sistema de planes sociales más bueno, acorde? hay que arrancar al comienzo. No hay posibilidad de gradualismo. Por eso nosotros decimos, es todo o nada. Porque nosotros tenemos que, desde el comienzo, con una altísima legitimidad social que te va a dar la elección, y con una altísima representación, consecuencia de esa legitimidad, avanzar en un proceso de reforma. Porque posterior, a los 2 años no lo vas a poder hacer. Al año no lo vas a poder hacer. Ahora es un gran supuesto eso de que vas a tener
tanta legitimidad? Bueno, ¿Por qué hoy lo vas a tenés. tener tan buen resultado Bueno, pero electoral? hoy lo tenés. Si la elección es pareja y tenés que ir a pelear voto a voto al Congreso. Pero vos fíjate, vamos al Congreso de hoy. Tenés 34 a 33 senadores Frente de Todos contra Juntos por el Cambio, y tenés 118 diputados del Frente de Todos contra 114 diputados de Juntos por el Cambio. Yo estoy convencido de que vamos a ganar la elección, y ganar la elección nos va a dar mayoría, o vamos a ser la primera minoría en el Congreso. Algo que no sucedió en el 2015 y que muchas veces no se dice. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿por qué no lo hicieron en el 2015? Bueno, porque, entre otras cosas, la elección general se perdió. Macri perdió 32 a 38 con Scioli. Y esa elección general definió, entre otras cosas, la composición del Congreso, donde nosotros estuvimos en franca minoría. Hoy ese escenario no se va a dar. Hoy vamos a tener un escenario de ganar la elección, claramente, de mayoría en el Congreso. Si ganás, vas a ser el hombre que maneje el Senado. ¿Cómo lo manejó Cristina y qué harías diferente? Bueno, claramente la agenda del Congreso de la Nación y particularmente del Senado estuvo orientada a cooptar la justicia, estuvo orientada a garantizarle la impunidad a Cristina Fernández de Kirchner. Vos fíjate, no se trató en estos 3 años y medio una sola ley para mejorarle la seguridad a los argentinos, para resolver el problema del narcotráfico que no solamente vive Rosario, vive todo el país. Vos fíjate, no hubo una sola modificación al Código Penal orientada a esos efectos. La única modificación que hubo fue por la discusión del aborto. Claramente no estuvo en la agenda de Cristina Fernández de Kirchner resolver ni los problemas económicos ni los problemas de seguridad que vive el país. Estuvo orientada a garantizar su propia impunidad. Y te das cuenta en los temarios de sesiones. A veces hay mucha mezquindad de los dos lados, ¿no? Digo, por ejemplo, el 70% del temario de sesiones y la convocatoria de sesiones del Senado de la Nación estaba orientada a temas judiciales, a nombramientos de jueces, o a discusiones vinculadas a la justicia. Y ahí ¿Por qué no se trata, por ejemplo, por qué no se ha tratado la ley de extinción de dominio? ¿Por qué no se ha tratado? Era parte de la agenda del Frente Renovador de Massa hace 5 años atrás. Ahora brilla por su ausencia. Y vos sabés que para solucionar el problema del narcotráfico en Rosario, una de las tantas medidas que tenés que tomar, además de aumentar las penas, porque tenemos penas muy bajas, y esto es necesario decirlo, tenemos penas muy bajas para condenar a los narcotraficantes en el país, pero una de las medidas que tenés que tomar es quitarles el poder de fuego, de financiarlos, sacarles el dinero, que ese dinero le sirve para garantizarse impunidad, para corromper al sistema. ¿Por qué no se ha tratado? A mí te lo recontratomo y me parece que has destacado varios puntos importantes. A mí en lo personal, cuando por ahí la discusión se pone tan extrema en algunos puntos, me genera un miedo de que no pueda haber consenso para legislar nada. Te doy el ejemplo de la ley de alquileres. Digo, si vos preguntás a cualquiera, todo el mundo te dice es una porquería, hay que cambiarla. Pero como el oficialismo no le quiere dar la foto a la oposición y la oposición no se la quiere dar al oficialismo, está claro que con el kirchnerismo no vamos a poder acordar absolutamente nada porque estamos en las antípodas del pensamiento. Y eso lo tenemos. A ver, tenemos que tener claro eso, porque si no partimos de un presupuesto falso. Partimos de un presupuesto de una premisa equivocada y vamos a terminar en el mismo lugar. Manteniendo el statu quo y garantizando los privilegios de las organizaciones piqueteras, los privilegios de un sindicalismo inescrupuloso o parte de un sindicalismo inescrupuloso y los privilegios del kirchnerismo, ¿no? Bueno, claramente con ellos no vamos a poder acordar y hay que asumirlo, y por eso hay que construir una mayoría, primero social, con la gente, y posteriormente política. Luis, te hago un juego de futurismo. Gana Bullrich la interna, gana Bullrich la presidencia, es la próxima presidenta de la República Argentina. ¿Cómo te imaginás al kirchnerismo, o si se quiere lo que quede, ¿no? Sergio Massa, con Agustín Rossi, con Cristina Fernández de Kirchner, con Alberto Fernández y todo el actual oficialismo, como oposición en un gobierno de ustedes? Totalmente destructiva, como lo ha sido siempre, como lo fue en el 2015. A ver, no tenemos que pensar que van a colaborar, al contrario. Si ellos buscan el fracaso del próximo gobierno de Juntos por el Cambio, pero no vamos a pedir permiso, vamos a ir con la mayoría que nos va a dar la gente y con la representación que tengamos en el Congreso, y vamos a acordar con todos aquellos que quieran cambios profundos en la Argentina. No vamos a poder acordar con el kirchnerismo, es una fantasía pensar, y además tampoco queremos. Ahí se plantea un problema serio eventualmente si en la provincia de Buenos Aires gana Kicillof, lo cual es una probabilidad relativamente alta.
convivir, hay que convivir. El kirchnerismo existe, nos guste o no. Por supuesto, y vamos a hacerlo y vamos a tener, en las provincias que sean gobernadas por la oposición, a diferencia de lo que ocurre con este gobierno, que las discrimina, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo vengo de una provincia que ha sido fuertemente discriminada por el gobierno nacional. Hay que tener un verdadero federalismo de concertación y de diálogo institucional. Vos pensá, yo te voy a poner el ejemplo de Mendoza. Por ser de un signo político distinto al del gobierno nacional, mientras que Mendoza en recursos extracoparticipables recibía 6.000 pesos por habitante, La Rioja, por ser una provincia gobernada por el oficialismo, recibía 90.000 pesos por habitante. Es justo, es válido. Estamos hablando de recursos extracoparticipables. Hay que tener una relación institucional en donde hay que garantizar que los recursos lleguen a todas las provincias por igual, pero también hay que reclamar a todas las provincias que hagan reformas que permitan que el sector privado produzca y despegue en la República Argentina y generen un clima de inversión. Lo dice Luis Petri, precandidato a vicepresidente en el espacio que lidera Patricia Bullrich. Interesante charla porque además era el espacio que nos faltaba. Digo, vino el larretismo, vino el bullrichismo, vino el mileísmo, vino el oficialismo. Pero tenía a Luis Petri. Mirá cómo te salen los colmillos. Es también hablar un poco de noticias del corazón. No voy a apartarme de los temas que hemos escuchado. Le decimos a la gente, Luis Petri es la pareja de yo quiero hablar Pérez, de Cristina. Que es mi amiga y con quien trabajé 10 años. No, de esa Cristina. Ojo, por favor, No quiero hablar de esa Cristina. Quiero hablar de la otra Cristina. Vamos a hablar de Cristina Pérez, sí. ¿Cómo es convivir con una periodista, digamos, en el día a día, con una con las elecciones ya sobre los hombros, ¿no? Estás interpelado todo el tiempo, te hace... No, porque primero cuando hay amor todo se simplifica. Somos dos personas que nos amamos y eso acomoda las cargas. Segundo, que nosotros tenemos una práctica que me parece que es saludable para la pareja y es dejar nuestros laburos de la puerta para... No se puede, no me mintas a mí. La verdad, Luis, no se puede. Te cuento algo. Es difícil. Mi papá y mi mamá eran abogados. Los dos. Mi mamá ya falleció. Pero abogados los dos. Y ellos lo hacían. Y la verdad no hablaban de laburo en la mesa. Mi marido es periodista. Yo soy periodista y no podemos abstraernos. Hablamos obviamente de otras cosas, pero hablamos mucho de Pero vos podés hablar de actualidad. Comunes. Bueno, hacen el ejercicio, se lo propusieron, digamos. ¿Cómo? Digamos, hacen el ejercicio, fue natural se lo desde proponen. El primer momento, porque ustedes recuerden que yo comencé a salir con Cristina, empezamos nuestra relación siendo yo diputado nacional. Después yo volví al llano, y de hecho estoy en el llano actualmente. Es decir, no ocupo ningún cargo público, no soy asesor, no soy absolutamente nada. Estoy en el llano. Pero fue algo que desde el primer momento surgió. Yo ya siendo diputado dijimos, bueno, la verdad que más allá de que obviamente las conversaciones de actualidad son inherentes a cualquier familia. Otra cosa es el laburo. Otra cosa es el laburo donde nosotros prácticamente nos respetamos en nuestras profesiones y creo que ese es ese es un valor agregado que tenemos. Igual yo que los conozco a los dos, más a ella, en una discusión fuerte me gustaría saber quién gana. No, yo sé quién gana. Yo sé quién gana. Ella. No, bueno, los dos tenemos, el punto es cuánto te influye. Los dos tenemos convicciones fuertes y los ¿Ella dos. va a dejar su trabajo cuando ella va a seguir trabajando? ¿Cómo va? No, pero te va a acompañar en la gestión. No, pero te puede acompañar en la gestión. Acá en la Argentina lo que necesitamos es trabajar y que los políticos no tengan privilegios. No digo que no trabaje. Lo mejor que puedo hacer es trabajar, no ser mantenida por el Estado y lo va a hacer. No, mantenida por el Estado no. Lo que quiero decir es si tal vez te pueda acompañar, seguir trabajando y acompañarte en la gestión. No estoy hablando de que le paguemos claro. Yo no le quiero pagar nada a Cristina Pérez. Muchacho, no. Igual sería casi inédito, casi una primera dama en televisión. ¿No? Creo que no primera dama, Casi. Claro, segunda, que no sé cómo se dice. No tengo idea, pero no, me parece que lo mejor que le puede pasar a este país es que todos trabajemos y que haya trabajo. Sí, obvio, eso desde ya. Bien, una del mundo del corazón teníamos que hacerla, Luis Petri, presente en nuestros estudios. Sí, Luis,
Dale. No, porque el hombre es un hincha ferviente. Claro, de faltaba River. esa. Ferviente hincha de River y de Chacarero. El creo Chacarero, que, San Martín de Mendoza, De San exactamente. Martín de Sí, Mendoza, sí. que está ahí peleando Sí, por volver sí, a los primeros planos. No, a ver, de River, ¿viste? Porque ahora se te van a venir las primarias, pero van a estar jugando la Copa Libertadores el ida y vuelta. El ida y vuelta con Inter de Porto Alegre. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, no, concentrados en esto. De Sabina tampoco hablamos. De Sabina, bueno, me encanta Sabina. ¿Viste? Está. ¡Qué carpetazo! Qué informado. El Sabino fue un carpetazo. No, las personas del interior nos pasan que tenemos dos clubes. No, Mendoza es muy de River. Mendoza es muy de Muy de River, River, y además realmente. yo soy de San Martín, de Mendoza, un club que tuvo una rica historia en los 70 y ahora la está recuperando. Y la verdad que sí, soy hincha. Voy de vez en cuando a la cancha, por lo general los miro por televisión, pero me gusta el fútbol, me encanta verlo. Bien. Luis Petri, muchísimas gracias. A ustedes, Como le decimos un a placer. todos, buena elección. Gracias. Y bueno, pase lo que pase, después seguiremos hablando, ¿no? Bueno, Sí. muchas gracias a ustedes. Luis Petri con nosotros, el precandidato a vicepresidente en el espacio de Patricia Bullrich a las 11:50 acá en la mañana de CNN, otro candidato que pasa por esta radio.